Si has entrado a este video es porque probablemente en múltiples sitios de los abismos más penumbrosos de internet has oído hablar del término Mary Sue o Gary Stu. Como ya sabrás, lo que tratamos en esta ocasión es quizá uno de los arquetipos de personaje más despreciados por críticos y consumidores en general. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué tienen de malo estos personajes? ¿Son realmente malos personajes? Es justamente la respuesta a esta pregunta lo que vamos a tratar. Yo soy Tamayo y esto es Tinta de Zarzas. ¿Qué es un Gary Stu? No me tardaré mucho en esta sección ya que asumo que la mayoría ya sabe lo que es. Sin embargo, una Mary Sue o Gary Stu es básicamente un personaje que es perfecto, pero no perfecto en el sentido que se esperaría, como lo sería tener una escritura consistente. Estos personajes en cambio son perfectos en el sentido de que no cometen errores y tienen un exceso de virtudes. Normalmente son personajes que dominan múltiples destrezas, son atléticos, saben esgrima, medicina y lenguas, múltiples saberes, tienen mayor conocimiento que el resto de personajes sobre el entorno que los rodea, tienen información privilegiada o tienen un punto de vista incomparable con el de otros, y generalmente son el centro de atención de su universo. En esto derivan otras características que salen a raíz de eso, como lo serían contar con un séquito de intereses románticos a su postre, que otros personajes eviten o no tomen acción a menos que el personaje en cuestión lo haga primero, y que todo el eje del mundo se centre en la existencia misma del personaje. Tal es el caso de Harry Potter, por ejemplo. Aquí es una zona donde es muy fácil caer en errores y señalar a personajes que poseen múltiples virtudes como Batman, como Gary Stu, quien si bien sí tiene versiones que son en efecto Gary Stu, generalmente no lo es, ya que pese a todo su conocimiento y destrezas, muchas veces, sobre todo en las series animadas como por ejemplo la Liga de la Justicia de los 2000, dichas habilidades no son comparables o decisivas con la resolución de los conflictos en la obra, y es que ahí está la llave para entenderlo. Como dice un viejo dicho, el diablo está en los detalles. El Gary Stu no es un personaje que es solo virtuoso o afortunado, por así decirlo. El Gary Stu es el personaje que resuelve cualquier conflicto problemática y que a su vez es el eje del conflicto principal de la obra, y las características menores son derivadas o provenientes de estos dos puntos: perfección y focalización. Cuando un personaje carece de una u otra, deja de ser un Gary Stu. Aquí hay que aclarar un último punto para entenderlo en su totalidad, y eso es: ¿qué es lo que representa un verdadero error para el personaje? Un error es una decisión o acción incorrecta que tiene una consecuencia directa al ser elegida en primer lugar. Por ejemplo, en Fullmetal Alchemist Brotherhood, en el enfrentamiento de Edward y Gimli, este le menciona que el no tomar la decisión de matarlo a él o a otros de sus enemigos podría costarle la vida o la de sus seres queridos. Aún así, Edward rechaza el tener que pelear con intenciones de matarlo, y dicho y hecho, por culpa de eso, Gimli toma la acción por su cuenta y lo empuja a una situación que, si no lo mataba, debía dejarlo muy mal herido por un buen tiempo. Al final, el resultado de esa disputa no genera consecuencias graves, pero es por una inconveniencia de la propia obra y no del personaje. Pero creo que se entendió el punto. El error tiene que tener consecuencias. Si no las tiene, no es un error. Por eso algunos personajes que son Gary Stu, como Giorno Giovanna o Harry Potter, pueden confundirse y más bien pensarse que no lo son, porque se equivocan, entre comillas, pero es que sus errores no acarrean consecuencias reales dentro de la trama. Hagamos una pausa para entender todo. El concepto es que un Gary Stu es un personaje con virtudes excesivas, con poca justificación y sobre el cual giran la mayoría de acontecimientos de la trama, así como las relaciones e intereses de otros personajes. Comprendiendo esto, uno puede entender por qué este arquetipo es tan odiado o es señalado este término de forma despectiva. Y es porque son personajes que son molestos porque hay una evidente necesidad de llamar la atención por parte del autor. Es como ese niño pequeño que recibe poca atención por sus padres y por ello chilla, llora o patalea a fin de que lo atiendan. Es lo mismo. Quiere venderse como un personaje agradable o llamativo bajo la premisa de ser omnipotente o superpoderoso. La premisa de mientras más grande mejor. Cuando en el afán de llamar la atención generan el efecto contrario en las personas. Es comprensible, pero cabe preguntarse, ¿es eso malo? ¿Lo hace eso un mal personaje? Pues para definirlo, primero hay que saber una cosa que pocas personas definen porque no saben lo que significa. ¿Qué es un buen personaje? Para hablar de este punto, quiero dejar en claro que para definir a un buen personaje, vamos a ser lo más objetivos posibles.
Es decir, que nos vamos a basar en calidad, funcionalidad, hechos y lógica. Por tanto, quedan descartadas características como popular, carismático, interesante y profundo. ¿Por qué? Porque estas características no representan a un buen personaje objetivamente hablando. Primero que nada, un veredicto objetivo es un hecho, no está sujeto a la opinión, pensamiento, sentir de nadie en particular. Es algo comprobable y que bajo cualquier foco de análisis dará siempre el mismo resultado basado en los hechos, la lógica que lo sustentan. Por tanto, un buen personaje no puede definirse por características que estén sujetas a la interpretación, el pensamiento individual o los gustos, porque no sería objetivo, sería subjetivo. Por ello, popular no define un buen personaje, ya que el hecho de que guste a mucha gente depende de la apreciación de esa gente sobre el personaje. Carismático tampoco es un elemento que pueda tomarse en cuenta, porque ¿qué función cumple el carisma de un personaje? ¿Un personaje que no sea carismático es un mal personaje? La única función que guarda el carisma es agradar al espectador, o sea, depende de un gusto, por tanto es subjetivo y la respuesta a lo otro es que no. Si un personaje tuviese que tener carisma o agradar al espectador para ser bueno, el protagonista de Lolita, un abierto, digámoslo suave, un amigo cercano de los niños, no podría ser un buen personaje o existir, porque como no agrada, sino que desagrada por lo que es, entonces está mal hecho. Pero ¿a quién afecta la temática del personaje más que al espectador? ¿De verdad impide el desarrollo de la trama el hecho de que el protagonista sea un ser repugnante? No. La trama puede seguir existiendo, por tanto tampoco es un punto válido. Interesante. ¿Según quién? El interés es la valoración positiva que tiene un individuo por algo, según sus propios gustos, preferencias o conveniencias. Por tanto, no es un punto válido. Profundo tampoco es un punto válido. Esto lo expandiré más en un próximo video, pero se entiende el punto. La mayoría de concesiones que hacemos para convenir en que un personaje es bueno dependen de apreciaciones personales que varían de persona a persona y por tanto no pueden ser tomados en cuenta. Pero, Tamayo, entonces, ¿qué mierda debe ser tomado en cuenta? Para eso hay que hacer una simple pregunta. ¿Un personaje debe ser bueno? ¿Para quién? Si el espectador es subjetivo, ¿para quién debe ser bueno el personaje? El personaje debe ser bueno para la trama. Esto es así porque cualquier personaje, tenga poca o mucha relevancia para la trama, es simplemente una herramienta más para favorecer el desarrollo de la misma. El propósito de toda trama es simple y llanamente exponer la idea general o central del autor. La idea puede ser simple, compleja, educativa, filosófica, representativa, da igual. Puede ser cualquier temática. El punto es que toda obra solo quiere contar una historia, contarse a sí misma. Por tanto, el propósito de toda trama es simplemente desarrollar la idea principal del autor, y eso lo hace mediante diversos elementos o herramientas. La que nos centramos hoy es el personaje en sí. Entonces, ¿cuál es el propósito de todo personaje? Desarrollar la trama. Y si dijimos que un personaje debe servir a la trama para ser bueno, concluimos que un personaje es bueno siempre y cuando cumpla el propósito para el que existe, el cual es desarrollar la trama. ¿Por qué es ese su propósito y no cualquier otro? Fácil. Porque una historia es una exposición de la sucesión de ciertos eventos pasados o ficticios. No hay eventos sin personas que muevan dichos eventos, pues un evento está sujeto a las acciones de individuos. Sin individuos no hay acciones. Sin acciones no hay eventos. Sin eventos no hay historia que contar. Resumiendo todo, un personaje es bueno siempre y cuando desarrolle o aporte sus acciones al desarrollo de la trama. Pero Tamayo, entonces si un buen personaje solo necesita desarrollar la trama para ser bueno, ¿por qué habría que desarrollarse a sí mismo en primer lugar? Eso también tiene su explicación. El desarrollo, como ya dijimos, es solo una exposición. En el caso de la trama, es la exposición de los acontecimientos de un hecho pasado o ficticio. Y en el caso de un personaje, es la exposición de sí mismo. Más específicamente, el desarrollo de personajes es la exposición de los elementos más importantes del personaje en sí en relación al desarrollo de la trama. ¿Por qué en relación al desarrollo de la trama? Porque para eso existe, para desarrollar la trama.
¿Cuáles son los elementos del personaje que permiten o favorecen el desarrollo de la trama? Sus motivos o motivaciones para participar en ella, su forma de actuar o pensar, ya que el personaje desarrolla la trama mediante sus acciones y diálogos, y su objetivo, para guiar dichas acciones y diálogos en el transcurso de la trama. En resumen, debe exponerse o desarrollarse el personaje, pues son los elementos principales del personaje los que permiten el desarrollo de la trama. Bueno, tomemos un descanso de 15 segundos. I need an egg. Thank you. Bueno, sigamos. Concluyendo eso, simplemente un personaje bueno es aquel que sirve al desarrollo de la trama, se desarrolla a sí mismo como efecto o necesidad para cumplir dicha función y es consistente con su planteamiento o rol. Bajo ese concepto, un Gary Stu o Mary Sue puede ser un buen personaje, pues ninguna de sus características implican necesariamente que intervengan, alenten o entorpezcan el desarrollo de la trama. Sin embargo, siguen pudiendo y muchas veces se vuelven problemáticos, más que nada por la utilización que hace el autor de los Gary Stu que por el propio Gary Stu en sí, y es que a estos personajes les pasa lo mismo que a personajes como Wally West. ¡Ey! Espera, tranquilo. No estoy diciendo que Flash es un Gary Stu. Lo que pasa con Flash es que es un personaje excesivamente poderoso, y escribir una historia donde tenga verdaderos retos o conflictos el personaje es un dolor de bolas, porque es muy difícil poner en riesgo a un personaje tan poderoso. El caso de los Gary Stu es el mismo, solo que no al nivel literal, sino más bien en relación a su función dentro de la historia, porque como es un personaje que tiene muchas virtudes, habilidades, poderes, influencias, importancia, etcétera, 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 es muy difícil que no termine suprimiendo la relevancia de otros personajes a su alrededor, haciendo que estos personajes pierdan el propósito para el que existen en primer lugar. Tal es el caso de Jinwoo, o como se pronuncie, de Solo Leveling, y se conviertan en meras porristas del personaje. A su vez, al tener una trama en la que es el principal foco de influencia de su flujo, entonces puede crear incoherencias, conveniencias o que se tenga que torcer acontecimientos a favor de vincularse con el personaje. O sea, que el Gary Stu no es malo en sí mismo, sino que es difícil regularlo dentro de su obra. La pregunta es, ¿hay alguna obra en la que su uso no termina destruyendo el status quo de la misma? Sí. De la misma forma en que es posible regular y manejar a personajes hiperchetados, aunque no ocurra la mayor parte de las veces, hay forma de regular a un Gary Stu para usarlo de manera eficiente dentro de la obra. Concretamente conozco 3 casos contados con los dedos de la mano, pero vale la pena mencionarlos porque son la razón por la que hice el video. Yotaro Kujo, de JoJo's Bizarre Adventure, Howard Rourke, del Manantial, y John Galt, de la Rebelión de Atlas. Si el problema de un Gary Stu reside en su exceso de participación y acción dentro de la obra, entonces la solución está ahí mismo, reducir su participación dentro de la obra. Parecerá una tontería, pero en realidad sí funciona. Tal es el caso de Yotaro Kujo, quien en su historia en general participa poco. De hecho, la mayor parte de enemigos y usuarios están dentro de la obra, los enfrentan y derrotan Polnareff, Abdul y Joseph Joestar. Pero Yotaro tiene exceso de habilidades innatas, nunca pierde una pelea, fue el primero en percatarse del funcionamiento y cómo derrotar a varios usuarios de stand. Tiene una habilidad hiperrota que solamente otra persona tiene y la usa mejor que esa persona. Toda mujer tiene a Yotaro como interés amoroso y la trama gira alrededor de él y de la familia Joestar. Pero no termina destruyendo la composición de la obra porque participa poco y otros personajes tienen arcos que sirven para eliminar varios de los conflictos a los que se enfrentan. ¿Cómo lo logra? Dejándolo de lado por X o Y razón. Los otros ejemplos son John Galt, quien es un Gary Stu, por tener la perfección moral y filosófica dentro de la obra, por hacer que la protagonista se olvide de que tiene un amante a los 5 días de conocerlo, porque tiene un atractivo innato e injustificado, todo le sale bien, y es experto en múltiples campos, de ingeniería, filosofía, matemática y chamba. Y la trama gira alrededor de él. No por nada la pregunta más realizada de la obra es ¿quién es John Galt? Pero logra que el personaje no destruya la composición del argumento porque dicho personaje permanece desaparecido el 90% de la obra, ya que es un misterio su identidad. Juega con el hecho de ser un personaje misterioso para reducir su participación dentro de la obra. El último es Howard Rourke, de El Manantial.
Personaje que es un Garestú, ya que todas las derrotas que tiene no corresponden a decisiones propias, sino a sabotaje por parte de otros personajes. Por tener la corrección moral perfecta e inmaculada aprobada como la mejor a la mitad de la obra, por justificarse sus crímenes como abusar sexualmente de quien luego lo tendría de interés romántico, Dominique François, por tener innumerable cantidad de habilidades en el campo laboral, no solo en arquitectura, ingeniería, plomería, albañilería, electrónica, física, etc., y cuya trama gira a su alrededor porque dicho antagonista y todas las personas que están en contra de él lo están solo porque no es como el resto de personas. Pero incluso así, no destruye la composición de su trama, porque es un personaje que sale poco. La trama muchas veces se centra más en personajes como Dominic, Peter Keating, Wynan y el Sortuji, que en el propio Rourke, y por ello participa menos, y al hacer esto reduce la posibilidad de destruir la coherencia y desarrollo del planteamiento. Incluso el hecho de que todos los medios de comunicación y la gente en general estén al pendiente de él es provocado porque el antagonista busca difamarlo, incluso justificándose en eso. Y no, a pesar de que la mayoría de personas estén en su contra, no hace que deje de ser un Garestú, porque la obra retrata y dice abiertamente que la mayoría de personas en general son perversas, viciosas o corruptas. Entonces toda opinión en contra de él está equivocada o es malvada. Entonces sigue siendo un Garestú. Conclusión, el Garestú no es mal personaje y se puede usar de buena forma dentro de la obra. ¿Cómo se logra? Reduciendo su participación. Pero, Tamayo, ¿qué sentido tiene usar a dichos personajes en primer lugar si lo mejor es casi no usarlos para que no causen problemas? Sí, bueno, cállate.